Hola, hola, ¿qué tal? Ahora vamos a esperar a que se empiecen a unir mis compas y Nicolás, a quien vamos a entrevistar. Ahí está. Bueno, Nico, si estás como orcas, tenés que pedirme eh, unirte. Hola, ahí está. A ver si ahí se pueden conectar. Hola, Lau, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás tú? Bien, acá estamos, con mucho frío. Está fresco hoy. Che, Nico, yo creo que te di, ¿eh? Eh, mm, Vamos a ver. Buenísimo. Ah, hola, Mari. Compa. Varios conocidos y conocidas. Sí. Che, no sé qué. A ver. Estoy ¿No lo viendo. encontraste todavía? Le puse que sí, pero junto al tuyo. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Qué bueno que te uniste. Un alumno de la escuela. ¡Ay, qué lindo! Ay, 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 no te encuentro. Se me fue. Ya volví a mandarme porque se me fue. Yo te puse que sí, pero ahora no sé. ¿No lo Volví a encontraste? mandarme, Nico. A ver. Ay, hola, Jorge. Eh, Ahí está Pablito, Pablo. qué bueno. Hoy está lleno de locos por las orcas, me parece. ¿Cómo estás, Pablo? El Muy sonreír. convocante la especie, me parece, ¿no? Sí, ahí va. Ahí acepté, Nico. Vamos a ver. Ahí va. Ahí está apareciendo. Buenísimo. Ahí Hola, Nico. está. No nos iba a ganar la tecnología. No, para nada. Nunca nos gana. Somos Estamos puras ya le experiencias. estamos empatando. Nos ha ganado varias veces, pero en cada evento ya vamos llegando al empate. Bien, bien. Vamos bien. Buenísimo. ¿Cómo es? Mira, acabo de, dos segundos acabo de ver y ya vi a Jorge Casenave y a Juan Carlos López, a quienes calculo que les destinaremos algunas palabras, pero bueno, qué bueno que estén ahí conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, si quieren, vamos comenzando. Genial, acá
Ah, buenísimo. Bueno, ya me están diciendo que se ve y se escucha bárbaro, así que vamos a arrancar con todo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a quienes nos están viendo y escuchando en este momento, a Naturalistas Urbanex. Bueno, les queremos contar, como siempre, que somos un equipo de trabajo, venimos de distintas profesiones, de distintos estudios, y nos une el amor por la naturaleza y el querer compartir, difundir, educar. Entonces decidimos comenzar este proyecto. Nosotros nos conocimos trabajando en el Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia. Hoy vamos a compartir esta charla con Susana, pero tenemos haciendo el aguante a Mariel, a Pablo, a Miriam, que anda por ahí, y a Claudia también. Así que en otras oportunidades han participado, así que bueno, hoy nos toca a nosotras estar dándole la bienvenida acá a Nicolás. Y bueno, y a Nico vamos a presentarlo porque también, obviamente, Nico él es administrador de un grupo de Facebook que se llama Orcas de Buenos Aires. Estamos muy acostumbrados a hablar de las orcas y hacer referencia a las orcas de la Patagonia, de Península Valdés, las que se ven siempre por Punta Norte, o las que se ven por la Antártida, o en otros lugares. Pero él decidió abrir un Facebook, una página que habla de las orcas de Buenos Aires, ¿no? Exacto. ¿Por qué, Nico? Bueno, buenas tardes para todos los que están ahí compartiendo este ratito. En realidad, todo surge de la necesidad de primero, pues soy marplatense, vivo acá en la ciudad, y de amar a las orcas desde siempre y de tener esa admiración que vos nombrabas por las orcas de la Patagonia, que son como nuestro emblema. De hecho, bueno, acá tengo una, vos tenés ahí un par atrás también. Somos amantes de nuestras orcas de la Patagonia, pero bueno, inevitablemente uno mirando todos los días el mar, aparece esa cuestión, digamos, ¿no? ¿Qué pasa? Acá no tenemos orcas, no circulan por la provincia. Entonces, empezando a investigar esa cuestión, empecé como a recabar información y un día, bueno, me di cuenta que no existía o no había mucha información científica al respecto, como por ahí hay allá que están los grupos de Punta Norte que investigan, está el catálogo, todo. Acá no hay nada de eso. Entonces dije, bueno, una forma de empezar a investigar o a conseguir datos es armando un Facebook, que se sume mucha gente, que se arme una gran red y empezar a compartir, recibir fotos, no sé, buscar socios como los grupos de pescadores, los grupos de kayakistas, que son los que están ahí a primera fila, y son los que por ahí de repente empecé a recibir información de un pescador que sacaba una foto a una orca en una escollera, a gente que andaba en kayak que me escribía, me decía, che, vi orcas en tal zona de Mar del Plata. Y bueno, así empezó a crecer Orcas de Buenos Aires, y hoy es un grupo que tiene 1.700 personas, y en el cual todo el tiempo se comparte info cuando aparecen, ¿no? Entonces, bueno, hemos logrado bastantes cosas con respecto a saber un poco de estas orcas, pero bueno, todavía son un gran enigma, digamos. Genial, genial. Me encanta, y aparte, la gente que forma parte de ese grupo no son todas personas que viven en Mar del Plata o en la costa de Buenos Aires, ¿verdad? Exacto. Bueno, en el grupo se empezó, como siempre, los locos por las orcas aparecemos por todos lados. Entonces empezó a aparecer, obviamente, gente de Patagonia, gente mismo de acá de la provincia de Buenos Aires, gente de otros países. En el grupo hay gente de Perú, gente de México, hay de todos lados, gente que le gustan las orcas y que busca orcas, y le aparece Orca de Buenos Aires, se suma, y han pasado cosas muy lindas con el grupo. Por ejemplo, tuvimos 2 charlas muy lindas. Una, obviamente, estuvo el agua acá presente, que fue en el Día Mundial de las Orcas, que celebramos hoy. Bueno, el año pasado hicimos una charla muy linda, y resulta que, por ejemplo, no sé, quien
nos ayuda siempre con la parte virtual y hacer todo. Es una persona de Perú, que es Andre, que es una genia, y la conocimos ahí en el grupo, y ella es como que hace soporte de redes, digamos, desde Perú. Y cada vez que hacemos una charla, tuvimos la suerte también de charlar y hacer una entrevista con Ingrid Visser, que es no sé, la bióloga número 1 prácticamente de orcas en el mundo. Hicimos una charla ahí los dos con Jorge Casenave, que es una persona que está acá en el grupo, un gran fotógrafo, un gran amigo del mundo de las orcas, el autor de esa foto hermosa que tengo acá atrás. Bueno, y la hicimos con él. Él iba haciendo la traducción, porque yo no hablo inglés y mucha de la gente del grupo tampoco, y bueno, y todo eso salió espontáneamente en el grupo. Ahí, bueno, en la primera charla que hicimos también, bueno, compartimos con Juan Carlos López, Orcamán, conocido, que también lo vi que andaba por acá, que es un referente nacional, es como, no sé, para nosotros es nuestro gurú acá. Y bueno, y él sí, es una eminencia, Juan. Entonces, Juan también está en el grupo y siempre suma, comparte. Entonces, como se armó como una gran familia ahí que compartimos no solo desde Buenos Aires, sino desde todo. Genial. Salud. Estoy esperando a que me traigan el... Su, ¿vos le querías hacer alguna pregunta? No, un poco, ya la primera pregunta que se me había ocurrido era ¿por qué las orcas? ¿Cuál era el motivo por el que te gustaban o te atraían o producían fascinación, no solo a vos, sino a todas las personas que integran el grupo, que son un montón, ¿no? Pero bueno, en este caso a vos, ¿por qué las orcas? ¿Qué tienen? ¿Por qué? Mira, yo creo que, no sé si de muchos de los que estamos en el mundo orcas lo podemos responder. Yo siempre digo que a mí las orcas me eligieron, o sea, yo no me acuerdo desde cuándo me gustan las orcas. Sí sé que empecé desde muy chiquito, siempre tuve mucha fascinación y amor por la naturaleza. Te puedo decir que amo, no sé, los felinos, que amo, no sé, amo muchos animales. Entonces, el amor por la fauna siempre estuvo. Y las orcas, también, viste, desde chiquito tengo imágenes de orcas guardadas, no sé, en mis primeros cuadernos de la escuela, y ya más de adolescente, el poder de leer, empezar a leer, investigar, cuando, esto va a denotar un poco mi edad, más allá de las canas, cuando apareció el mundo de la internet, que uno podía empezar, no dependía solo de las enciclopedias que te regalaban, o de ir a una biblioteca, empezar a investigar por internet vorazmente y ver documentales de todo lo que pudieras, ¿viste? Eso que obviamente acrecentó como el fanatismo. Y después Facebook también, ¿viste? Te da como mucha unión. Yo recuerdo que, no sé, a Juan lo contacté por Facebook y por mail, y ahí empezar a escribir con gente como él y con otros locos de las orcas, te va apasionando. Y la posibilidad de ir, que esto siempre obviamente lo voy a recomendar, de ir a Península de Valdés y poder tener la posibilidad de ver estas secuencias en vivo, ver orcas allá, es una cosa indescriptible, te vuela la cabeza, como digo yo, el corazón te explota todo porque las ves ahí en su magnificencia, digamos. Entonces eso creo que fue todo calando mucho en mí, bueno, y después surgió con el correr del tiempo Orcas de Buenos Aires y la posibilidad de investigarlas un poco más, ¿no? Bien. Lau, te dejo a vos. Bueno, y entonces hoy decidimos brindar este conversatorio, esta charla, porque hoy se celebra el Día Mundial de las Orcas. Y bueno, queríamos explicar un poquito por qué. Resulta que durante el mes de julio se suceden distintos eventos, y uno en particular, que es como cuando comienza todo, en el 2001, es por el encuentro de una orca hembra de unos 2 años aproximadamente, que estaba perdida en su grupo. Se la rehabilita. Mientras se realiza esta rehabilitación, consiguen dar con su grupo, y luego
logran liberarla. Al tiempo la ven a esta orca con su grupo y muchos años después la ven con cría. Entonces, como ahí, cuando se ve todo este cierre, se puede hablar de que la liberación ha sido un éxito. Obviamente que no estamos hablando de una orca que provenía de un acuario, sino que una orca que había tenido un accidente y, bueno, se perdió, como dijeron, y eso fue en la costa oeste de Estados Unidos, y, bueno, lograron esta reinserción en su grupo. Justamente ese día fue el 14 de julio, y entonces por eso, a partir de ese momento, se celebra el Día de las Orcas en el mundo. Y bueno, nosotros que nos gustan las orcas estamos celebrándolas, yo creo que a diario, pero bueno, este es un buen día como para utilizarlo, como todas estas fechas, ¿no? Que uno cuando ve que es el día de esto, el día del otro, y más que nada con animales o con cuestiones ambientales, sirven mucho para derribar mitos, divulgar cuestiones biológicas o de conductas, y un montón de cosas que ayudan a preservar las especies, ¿sí? A crear conciencia, ayuda a que la gente empiece a descubrir otro aspecto de los animales que no es el que solemos ver o leer por algunas publicaciones que no hacen juicio de lo que son las especies en verdad. Que no existen especies malas, ni dañinas, ni nada por el estilo. Son todas cuestiones humanas que nos encanta ponerles adjetivos humanos a todo, y bueno, y ahí por ejemplo viene este término de ballena asesina, que en realidad es una traducción del inglés, ¿no? En inglés al principio se la llamaba killer whale porque veían que predaba sobre ballenas. Mataba a las ballenas, las asesinaba, me parece re feo, pero bueno, como mataban ballenas, las cazaban para alimentarse, y de hecho lo hacen las orcas, ¿sí? Pero una mala traducción al español resulta ser que dicen que son ballenas asesinas, y no son ni ballenas ni asesinas, porque las orcas son delfines. Es el delfín más grande dentro del grupo, de las distintas especies que podemos encontrar en el grupo de los delfines, y es una especie que vive en grupos, altamente sociable, importantísimo en el ecosistema marino porque es un depredador tope. Justamente con lo que recién decía, que pueden alimentarse de ballenas, pueden alimentarse de otros delfines, de cualquier otro mamífero marino que puedan encontrar, peces, moluscos. Los marinos también, y elefantes marinos, ¿no? Tal cual, exactamente. Entonces, es un predador tope en el océano, súper importante, porque, bueno, como todo predador, va a ayudarnos a ver las condiciones en las que está el ambiente. Así que, bueno, no sé qué querés aportar a esto, Nico, con respecto un poco a algo de los mitos, ¿no? Como estaba comentando recién respecto al nombre. Un poco, yo creo que, como decía Lau, el día de la Ahí se le quedó. Bueno, ahí, mientras se restablece la conexión de Nico, ahí me quedó una pregunta. Alguien acota que el delfín más grande, dice, perdón, el delfín más grande es el cachalote. O sea que mientras vuelve Nico, se lo podés aclarar, Lau. Bien. El cachalote no es un delfín, está dentro del grupo de los delfines, de la familia Delphinidae, sino que se encuentra en otro grupo. Sí, es un cetáceo con dientes, es un odontoceto, y dentro de los odontocetos vamos a tener a los delfines. Espérame que lo engancho de nuevo. Ahí está.
Dentro de los ontocetos, los cetáceos con dientes, vamos a tener a los delfines, vamos a tener a las marsopas, también tenemos a los cachalotes, ¿sí? Y a los cíclidos, que no son tan conocidos porque no se los suele ver tan seguido. Así que dentro del grupo de los delfines tenemos diferentes especies, y la especie más grande es la orca. Así que espero haber contestado. Sí, sí. Bien, y ahí me pasó una pregunta mientras esperamos a Nico. Si las orcas son una especie o hay varias especies o subespecies, ¿sí? Hasta el momento se cree que es una sola especie, que son los estudios que hay. En un momento se creyó que la población de la Antártida era una especie, y luego se pudo ver que no, que pertenecen a la misma especie, pero lo que sí es que se dividen en ecotipos, que eso va a estar en relación a la alimentación, al lugar donde viven las orcas, las regiones, igual son una especie cosmopolita, las encontramos en todo el mundo, en todos los mares y océanos, y también a diferencias que tienen que ver con la morfología. Voy a contarme esto, estaban diciendo que no lo hicieron bien. Sí, por momentos es como que no se escucha bien. A ver ahora. Bueno, espero. Ahí está de nuevo Nico. Y mientras Nico se conecta, acá hay otra pregunta. Dicen si al tener cría la hembra, la orca permanece en la zona por más tiempo o sigue su viaje. ¿En la zona o...? Sí, si permanece en la zona por más tiempo o sigue su viaje. Mira, espero que ahora se me escuche mejor. Las orcas permanecen en el grupo familiar, que son dirigidos o liderados por la hembra más vieja del grupo, y cuando las crías van creciendo, en general son los machos los que se van a alejar para poder reproducirse con otros grupos, porque no se reproducen con el mismo grupo, es como evitar la consanguinidad, cualquier problema que exista por consanguinidad. Pero cuando se desplazan sí, dentro de estos grupos que van formando dinámico, porque hay otras que la interactuando con un grupo, con otro grupo, entonces como que no es tan estructurado y definido, digamos, ¿no? Por siempre. Y esto es algo que que hay un montón de registros de las orcas que podían identificar ciertos individuos, de repente en un grupo, otros días interactuando con otros grupos, bueno, que van compartiendo en el desplazamiento la alimentación, seguramente, y van interactuando. Estaba pensando, Lau, por ahí, si yo me voy del vivo y queda, cuando entra Nico, a lo mejor la señal fluye mejor, los datos, ¿vos qué pensás? No, Porque bien. veo como que se le desconecta. Sí. No sé si será tema de su internet o no, pero... Ahora está bien, perfecto. Espérame que le digo... Bueno, sí, no sé qué... porque Nicolás... A lo mejor es una cuestión de internet, si no le están llegando los mensajes tampoco. Sí, me parece que es la internet de Nico. Bueno, vamos, ¿qué dice?
hay un mensaje que no lo llego a leer, que se me pierde. Yendo, Eh, que te desconectes. Sí, de la conexión de cada uno. Bueno, sí, una pena. No sé, no, a Nico no le están llegando los mensajes, así que no sé si tendrá él. que- Si será cuestión de su internet de su casa. Ahí está, ahí está. A ver, vamos que la tercera es la vencida. Bien. Viste que no nos iba a ganar la tecnología, lo dije. ¿Viste? A nosotras no nos gana la tecnología. No, ahí estábamos, ahí estábamos. Se me cayó la internet, no sé, un despiole. No importa. Sí, porque sí, ahí te llegó, porque te estaba mandando el mensaje y no te llegó. Bueno, estábamos Contestando preguntas mientras se conectaba Nico. sí, mientras Nico iba y venía, nosotros estábamos haciendo algunas preguntas. Bueno, entonces, ¿algún mito que quieras derribar? No, el World Orca Day, que justo decía, se acordó cuando decía que siempre me cuesta pronunciarlo, creo que el primero que viene a derribar, y un poco siempre nosotros planteamos desde los grupos de orcas, es, bueno, lo que vos decías, de la ballena asesina, del killer whale. Entonces, desde ahí empezamos a hablar de otras cosas, ¿no? Por suerte la investigación de orcas a nivel mundial ha avanzado muchísimo. La orca es uno de los animales más cosmopolita que existe, o sea, al igual que el ser humano está en todo el planeta, en todos los mares del mundo hay orcas, y en todos lados las orcas subsisten de una forma distinta. Eso es riquísimo, está buenísimo, entonces eso se ha generado mucha investigación. En Nueva Zelanda comen distintos tipos de animales que por ahí que nuestras orcas de la Patagonia que cazan de esa forma tan espectacular elefantes y lobos marinos, a la vez de que se alimentan de otras especies también. En Canadá, que es como uno de los países pioneros en la investigación de orcas, hay grupos gigantes que uno los ve y se muere de envidia, que ves 30, 40 aletas dorsales navegando y los tipos al lado en los gomones que investigan. Entonces, no es menor lo que decía Lau de que la orca es un depredador tope, y todos los depredadores topes en la naturaleza te dan una pauta de cómo está su ambiente. Entonces, siempre ver cómo están las orcas te va a decir un poco cómo está el mar del lugar, o cómo están los mares, digamos. Justo, no es para hacer propaganda, pero no sé si tuvieron por ahí es recomendable ver un documental nuevo que hay en Netflix, que es El secreto de las ballenas, que justo su primer capítulo se llama La dinastía de las orcas, y hace un paneo, son filmaciones nuevas, así que hay mucho HD, drone, increíble, y ellos hacen un paneo justamente de cómo son, o características de las orcas de Nueva Zelanda, de Dinamarca y obviamente las de Argentina, que son las vedettes del mundo orcas, y muestran, ¿no? Conductas, muestran las formas de alimentación variadas. Está buenísimo, está buenísimo. Genial. No sé si alguien me estaba hablando que quería preguntar algo. Hay una pregunta, ¿no? Alma, de 8 años, pregunta si comen tiburones. Alma. Porque Alma dice, amo las orcas. No dejemos pasar eso. Alma, te amamos. Sí, Alma, tenés una linda vida por delante.
comen tiburones, comen tiburones blancos, que era el que se creía o es uno de los máximos depredadores del mar. Hay orcas que cazan tiburones blancos. Son todas investigaciones bastante nuevas también. De hecho, varias dicen que cuando hay orcas cerca, los tiburones prácticamente desaparecen. Las orcas son muy selectivas en su cacería muchas veces y, por ejemplo, de los tiburones está comprobado que los cazan y se comen el hígado, por ejemplo, particularmente. Así como, no sé, por ejemplo, de grandes ballenas comen la lengua y algunas partes en particular. Esa es la situación con los tiburones blancos. Como digo, no se las investiga en todas partes del mundo, por ahí hay lugares donde está más desarrollado, como Nueva Zelanda, Canadá. No en todos lados está tan investigado, pero bueno, es lo que se empieza a saber, ¿viste? Es como todo un mundo. La fauna marina lleva mucho tiempo y muchos años de investigar. Actualmente están sufriendo muchos cambios el mar en general, entonces hay muchas orcas que están migrando de conductas o cambian en base a lo que obviamente a ellas les regula, como la mayoría de los animales, su alimento. Entonces muchas están cambiando de actitud en base a cómo consiguen su alimento. Esto es todo un mundo muy, muy rico para investigar. Bien. Yo quería aportar que para Alma o para quien quiera verlos, yo había visto unos videos en YouTube que muestran cómo orcas cazan tiburones cerca de Sudáfrica. No sé decirte exactamente qué video, cómo encontrarlo, pero a lo mejor vas a encontrar y vas a ver por esa zona donde se pudo registrar y donde creo que la mayor parte de los ataques a tiburones se dan en esa zona. Sí, Alma, si podés ver perdón, yo creo que dije que era de Netflix, pero este documental que nombré recién está en Disney únicamente. Todavía ni siquiera está en YouTube ni nada. Es muy interesante para ver. Después, si buscan, hay muchos videos en YouTube. Hay un documental muy bueno, que ahí ya vamos a otro aspecto de la vida de las orcas, que se llama Blackfish, que habla sobre el cautiverio, una temática bastante interesante para tratar. Blackfish es un documental muy, muy, muy interesante y recomendable para ver. Sí, ahí ya estamos hablando ya de otro tema, ¿no? Porque podemos buscar un montón de documentales donde vemos la biología, el comportamiento de los animales y aprender un montón sobre su vida en libertad, como debe ser. Pero en el caso de Blackfish, lo que nos muestra es la otra cara, que es la cara del cautiverio, de qué es lo que le sucede a estos animales cuando viven en cautiverio, que como me imagino cualquier persona que pueda estar privada de su libertad sin merecerlo, está sufriendo, y eso altera su conducta, porque no es lo mismo estar encerrado disfrutando que alejado de tu familia, sin poder elegir lo que comer, sin poder navegar hasta donde quiera irse, sin ser libre, ¿no? En una palabra. Entonces, sí. este documental muestra mucho de esto que también se está viendo un poco más, no solamente en las redes, y también en videos en YouTube, de la soledad de estos animales dentro de los oceanarios, en las piletas donde están toda su vida prácticamente. Así que es muy fuerte porque toca también la muerte de las personas, porque obviamente cuando cambian de actitud, cambian su comportamiento, el estrés hace que, yo no sé si realmente tienen la intención de terminar con la vida de una persona, pero estamos hablando de un animal que pesa toneladas, que es impresionantemente grande, y como pueden ser muy cuidadosos
cuando toman algo, por ejemplo, se ha visto un montón cuando toman lobos marinos para practicar y los devuelven, los lobos marinos tienen heridas en el cuerpo. O sea, se habla de que pueden manejar la potencia con la que están trabajando en ese momento, pero bajo estrés, ¿sí? En una pileta, y no solamente han atacado a humanos, sino que también han atacado a otras orcas. Entonces, Sí. es muy complicado, es muy bueno ese documental, porque creo que nos permite abrir la cabeza y pensar si realmente estamos haciendo bien yendo a un acuario a ver estos animales, si vamos a ir a aprender algo. No sé qué querés agregar, Mija, con respecto a... No. Quizás no saliendo del tema, pero yendo puntualmente a cuestiones específicas de las orcas, una nota distintiva, y quizá una de las más distintivas, es que las orcas está en este nivel de estudio que hay ahora, está comprobado que tienen cultura, ¿sí? Todas las orcas, las familias de orcas que hay en el mundo, desde grupos que hay, no sé, por ejemplo, como en las Islas Malvinas, que son grupos de 5 o 7 miembros, hasta los grupos, no sé, en la Antártida son grupos más de orcas que son un poquito más chiquitas, pero grupos amplísimos de hasta 50, 70 miembros, como en Canadá. Son extremadamente fuertes los lazos de esos grupos, ¿sí? Son grupos matriarcales, las orcas en todo el mundo, y hay una cultura, o sea, está comprobado que las orcas tienen cultura, tienen idioma, o sea, todas las orcas en el mundo tienen un idioma distinto, de hecho hasta hay grupos que conviven, es lo que se llama comúnmente orcas residentes y orcas transeúntes. Hay lugares donde hay grupos grandes, como por ejemplo en Canadá, que tenés un grupo residente que vive y habita la zona, y grupos transeúntes que son grupos que recorren kilómetros más largos o hasta se desplazan hacia otros lugares y coinciden físicamente en lugares, pero no conviven. Y hasta muchos grupos está comprobado que tienen idioma distinto, ¿sí? Por ahí solamente se reúnen para macho y hembra de distintos grupos copular y así no tener endogamia o no tener cruza genética dentro de los mismos grupos y que sea buena esa cruza genética con otros grupos. Entonces, estamos hablando de estructuras muy complejas, ¿sí? Donde, por ejemplo, se vio acá en el sur, hay varios casos documentados, o Nueva Zelanda, en prácticamente todos los mares, orcas que han parido crías y han fallecido y han hecho una suerte de ritual de velorio acompañando a su cría y manteniéndola en flotación durante 6, 7, 10 días, con sonidos que las personas que la investigaban hablaban de lo que sentían, ¿no? De dolor, sentido de dolor de haber perdido a su cría. Entonces, creo que ahí yendo un poco a tu pregunta de hoy, uno se enamora mucho más cuando empieza a entenderlas y a ver el mundo que significa el mundo orca, ¿no? Son extremadamente complejas, tienen cultura, tienen esto de las matriarcas pasando de generación en generación conocimiento de cómo obtener el alimento del lugar. Acá tenemos en el sur, el grupo proviene de una gran, o sea, hay una gran matriarca identificada que ya no existe más y los grupos ahora son hijas de esa gran matriarca y a veces se vinculan, aparecen las hermanas juntas o en su grupo por separado y le enseñan a sus hijos y a sus nietos o nietas a varar, a hacer el varamiento intencional, que es esa técnica impresionante. Si los buscan, van a ver que en todo el mundo se investigan las orcas de Argentina justamente por eso, porque es una conducta que no se repite en otros lugares. Hay un solo lugar, creo que es en las Islas Feroe, que lo hacen pero por una cuestión más recreativa, frotándose contra el fondo de las piedras, pero varamiento intencional como el nuestro no hay en el mundo. Y es una conducta y una técnica muy específica, con mucho riesgo, porque aprovecho que lo tengo a Mel acá arriba y para que lo vean, ¿no?
ese semejante animal gigante saliendo y encallando, ¿sí? Quedando suspendido, o sea, quedando no es arena ahí, sino canto rodado, quedando en el canto rodado, tiene un riesgo, ¿sí? Ha habido muchos casos de orcas que quedaron ahí, bueno, han podido salir, o algunas que no. Es una técnica que se va enseñando, las madres, sobre todo, o las nietas a sus hijos e hijas, y lleva mucho tiempo. Entonces, hablamos específicamente de cultura en las orcas, ¿sí? Animales muy, muy inteligentes, con lazos muy fuertes. Ayer veía justo en este mismo documental, hay una escena que está documentada que creo que no había sido documentado nunca. Uno de los buzos se sumerge en Nueva Zelanda, siguiendo a uno de los grupos de ahí, que ese grupo particularmente caza rayas, ¿sí? Y en un momento él está abajo, en el agua, y la matriarca, la orca más grande, le trae una raya y se la deja. Se le deja como invitándolo a comer, o sea, haciéndolo parte de ese ritual que es con su clan, con su pod, y le deja una mantarraya ahí. Una raya, perdón, no una mantarraya. Y después el buzo habla un montón de tiempo de la sensación que él tuvo de sentirse parte de ese convite, de esa cena, ¿no? Y después él obviamente, al no acercarse, ella viene más tarde y la agarra y se la lleva, como diciendo, bueno, si no la vas a comer, me la como yo, se la lleva. Y estaban al lado de él y él habla con mucho amor y admiración, ¿no? De toda esa situación. Y hay otra escena después, justo las tengo muy fresquitas, ¿no? Un gran macho gigante queda enredado en una línea de pesca, ¿no? Y él queda flotando y los buzos que estaban filmando se acercan, cortan la línea. Vos imaginate teniendo ese animal al lado, ¿no? En cualquier movimiento podrían haberlo atacado o lo que fuera. Lo miraba, le cortaron la línea, lo liberaron y él los miró y se fue tranquilo. Entonces estamos hablando de animales extremadamente inteligentes, como son todos los delfines, y ahí es donde se derriba por completo el mito de Killer Whale, ¿no? No existen ataques a seres humanos fatales en la naturaleza. De hecho, donde más interacción hay, se está descubriendo que las orcas son curiosas, se acercan, interactúan con los grupos. Los únicos ataques que hay son dentro del cautiverio, donde imagínate un animal que recorre miles de kilómetros por día, que tiene estos vínculos tan fuertes que estamos hablando con su núcleo familiar, de repente es sacado, aislado, puesto en una pileta, capaz que con orcas de otros lugares con las que no se puede comunicar, y muchas veces se les saca las crías de muy pequeñas, hay una rotura de ese lazo, y está en una pileta donde capaz que tiene que dar 1500 vueltas por día para poder moverse un poco. Entonces, desde las consecuencias, digamos, ¿qué puede pasar por la cabeza de ese animal? Solamente desequilibrio y que pasen este tipo de ataques y digamos, violencia contra las personas, digamos. Entonces ahí un poco derribamos y desterramos por completo el mito de Killer Whale, y empezamos a hablar de un animal majestuoso y extremadamente inteligente. Totalmente. Me quedé fascinada con la historia del buzo. Es hermosa. Si pueden, vean ese documental porque es hermosísimo. Me quedé pensando, digo, ¿no? Es como decir, bueno, nosotros comemos, pero mira, acá alcanza para que comas vos también, vení, comé, ¿no? Y nosotros, o un grupo grande de humanos, llamamos Killer Whale a ese animal, cuando en realidad nosotros tenemos, por ahí muchas veces no somos capaces de tener esa actitud, ¿no? Hacia otros géneros, ¿no? Nuestros. Así que fascinante. La verdad absolutamente. Sí. Cuanto más investigás y más escuchás, más videos ves, más comunicás, porque realmente son fascinantes.
Lo bueno es que esto que decía, entre tanta tecnología uno empieza a investigar y se encuentran muchos videos y cada vez hay más. Por ejemplo, ahí dice, para justo lo estoy viendo, Jorge, el amigo fotógrafo que hoy lo nombraba, Brian Skerry es el buzo, que en este caso interactuaba con las orcas. Yo vi algún video por Instagram también, porque bueno, cuando uno está en Instagram empieza a seguir todas cuentas que hablan de orcas de todas partes del mundo, y suben videos todo el tiempo de avistajes, de interacciones con la gente que está nadando, gente que está buscando, y las orcas pasan, que los miran, siguen, a veces no le dan ni bolilla, a veces como que paran a mirarlos, parece que se muestran. Hay videos, todos los videos en los cuales interactúan son videos hermosos, no vas a ver nada raro, de hecho siempre se acercan, observan, hubo videos hasta este verano acá en las costas de nuestra Patagonia, en Pirámides, de un grupo grande de ellas que se acercó y interactuó con gente que estaba haciendo buceo, y en todas las situaciones vos las ves observando y acercándose a curiosear. Obviamente, al estar hablando de fauna y de fauna silvestre, uno, digamos, siempre lo recomendable es cuando te pasan este tipo de cosas, por ahí, no sé, uno que está acá en Mar del Plata, por ejemplo, o los lugares donde hay costa, si vos ves fauna silvestre, ya, digamos, orcas, delfines, franca austral, todo lo que te puedas encontrar en una situación de mar, como si estuvieras en kayak, surfeando, lo que sea, es recomendable no acercarse, no provocar el encuentro uno, ¿no? Porque es un animal silvestre y no sabes cómo va a reaccionar. Pero podés estar con la tranquilidad de que si estás ahí, probablemente no te pase nada. Entonces, yo tengo un caso cercano de un amigo que sale a pescar en kayak y él vio orcas muy cerquita. Y bueno, estos eran los datos que yo le decía que juntamos para Orcas de Buenos Aires. Con los grupos de kayak siempre nos avisan, mirá, andan por tal lugar y acá circulan y no pasa nada. La característica de las orcas acá es que nosotros las vemos pasar generalmente o andan muy poquito en Mar del Plata. O, por ejemplo, cuando están acá, al otro día probablemente tenga información de que se desplazaron o hacia el norte, entonces me avisan de Villa Gesell, Pinamar o las zonas, o hacia el sur, hacia Necochea o Miramar, es más como de tránsito, ¿no? Pero bueno, hace poquitos días, hace una semana menos, se vieron acá en la costa nuevamente, y bueno, siempre como de tránsito. Nosotros yendo un poco de nuevo a Orcas de Buenos Aires, lo que tratamos de hacer es que la gente en lo posible, los que siguen al grupo, sepan en la medida que puedan qué tipo de fotos pueden tomar que nos pueda llegar a servir, como para tratar de identificar o establecer un patrón de qué orcas son. De las mejores fotos que hemos conseguido, que por ahí algún fotógrafo que anda dando vueltas o que hemos podido tener más información, con gente idónea, como por ejemplo como Jorge o como Pablo Meyer, que es un veterinario que también está en el mundo de las orcas y estudia muchísimo y es un gran amigo. Con ellos hemos cruzado de información con Punta Norte, entonces de lo que hemos visto bien, sabemos que las que pertenecen o las que hemos visto en Orcas de Buenos Aires, acá en la provincia, no son las mismas que las de Península, por ejemplo. Hasta el sur de la provincia, casi Río Negro, llegan las del sur, ¿sí? Las de Patagonia. Las que generalmente se han visto acá, las que hemos podido identificar, no son esas mismas. No sabemos hasta dónde llega el territorio de estas o qué tipo de movimiento hacen, si llegan hasta el sur de Uruguay o al sur de Brasil, no sabemos cómo se desplazan, pero por lo menos tenemos el dato de que no son las mismas, que es un dato no menor, digamos. Pero bueno, lo que intentamos siempre es tratar de conseguir la mejor calidad de fotos. Hay muchos videos, mucha gente que aprovecha con el celu y saca fotos, y bueno, está bueno por lo menos saber qué andan, aunque no nos sirvan tanto científicamente, tener los datos y el movimiento genera mucha expectativa. Siempre que subimos, hay gente que dice, me voy para la costa a ver si las veo.
Eso es básicamente lo que ha hecho Orcas de Buenos Aires por el momento, digamos. Bien, sí, se hace ciencia ciudadana, ¿no? Aportar datos Exacto. desde distintos lugares, muchas veces de presencia, a lo mejor sobre conducta también, y un poco estadísticamente hablando, ¿de dónde a dónde te llegan datos que se ven las orcas en la costa de Buenos Aires? ¿Tenés ese dato? ¿Tenés Sí. cada Mirá, cuánto llegan a ver? nosotros, a diferencia no, tenemos registros de todo el año. Yo tengo todos los casos que se han documentado en el grupo desde 2014. Mira, se puso blanco porque abrí un Excel. Desde 2014 hasta el día de hoy, que es cuando arrancó el grupo, tenemos registros en todas las épocas del año. No tenemos un patrón, digamos, como por ejemplo, no sé qué, que en tal época se vean más, porque no es que vienen a atacar algo en particular, como por ejemplo puede ser la temporada de Punta Norte, que es en marzo-abril, o en Caleta Valdés, dentro de la península, que es más septiembre-octubre, que son porque en esa época nace las crías de lobo marino o las crías de elefante marino. Entonces, tiene una razón lógica de que sea una fecha específica donde las puedes ver, digamos, ¿no? Más allá de que ese grupo circula y anda por toda la península, sabes que en esa fecha prácticamente o casi seguro las ves. Acá no tenemos esa posibilidad porque no atacan algo en particular, pero se las ve durante todo el año y tenemos registro de todos lados, desde, no sé, Necochea, Montehermoso, Villa Gesell, Mar del Plata, obviamente, Pinamar, bueno, Bahía San Blas es un lugar donde se ve bastante también. Tenemos registros por toda la costa. Tenemos hasta uno en Hudson, que fue el año pasado, en el Río de la Plata, que una que se ve que encaró mal y se metió en el Río de la Plata y apareció por ahí. Pero bueno, tenemos registros de toda la costa todo el tiempo. ¿Qué pasa? También al depender nosotros específicamente de la gente y su teléfono o de que anden viendo, por ejemplo, durante la pandemia no tuvimos casi registro, pero claro, no había ojos buscando, viendo, o pescadores, o gente en kayak que pudiera pasarnos datos, ¿sí? Entonces, ahí perdimos un poco, tuvimos una desconexión. Y donde donde hay mejor clima o la gente sale, empezamos a tener registros porque la gente está y las ve. Entonces, al no ser un estudio científico o gente que está específicamente todo el tiempo viendo, dependemos de esto, de los datos que vamos recabando. Y por esto, a mí me gustaba mucho cuando decíamos lo de ciencia urbana o esto de que lo hacemos entre todos, ¿no? Yo siempre digo que Orcas de Buenos Aires es una gran red. Nosotros es todo el mundo aportando a la causa, que es saber sobre las orcas. De hecho, en el grupo pasa eso. Todo el que quiere publicar, publica, ¿sí? Tratamos de poner algunos parámetros para que no se divague mucho, pero se comparte. Es un grupo que comparte y genera conciencia, digamos. Entonces es muy, muy ciudadano, digamos. Exacto. Yo veo que están poniendo algunas cosas, no sé si ustedes los van siguiendo. Veo ahí. A mí se me detuvo, pero aprovecho por si hay gente que nos está viendo y nos está escuchando, que vive en distintos lugares de la costa, para que busquen en Facebook el grupo Orcas, todo con mayúscula, de Buenos Aires, y puedan unirse para poder ver los registros que va subiendo la gente, que son súper interesantes. Sí. Acá tenía una pregunta que pasó Mariel, de Alejandro Serrano, que decía, ¿es un patrón que las poblaciones que están lejos de los polos sean más generalistas en su alimentación? En realidad, no sé si es un patrón, digamos. Capaz que habría que ir más a los científicos que estudian específicamente. La realidad es que las orcas en todos los mares se alimentan de cosas distintas. Es así.
se alimentan de lo que tienen más a mano en cada lugar. Nuestras orcas de la Patagonia se sabe que tienen estas 2 temporadas particular de cachorros y después dentro del mar consumen, o sea, cazan salmón, tienen variedad de... Claro, no es que se van a alimentar de un tipo de animal en particular y si no lo tienen se van a morir de hambre, ¿no? O sea, van alternando de acuerdo a lo que van encontrando en el camino y se van alimentando. Se Exacto. pueden de algunas conductas que por ahí, o algunas orcas que están especializadas en la caza de los marinos, Exacto. y otras que se especializan en arriar los cardúmenes y pregar sobre ellos, o perseguir ballenas, pero... Hay orcas que se especializan en España en robarle atún a los pescadores. O sea, tienen... o sea, no sé si también se puede ver, hay muchos documentales de los pescadores levantando los atunes gigantes, todos mordidos por las orcas. Claro, y bueno, o otros grupos que, por ejemplo, hay grupos grandes de pescadores que le sacaban arenque y las orcas lo que hicieron fue desarrollar una técnica de ir a acercarse a la red gigante llena de arenque, succionan y le roban arenques de la gran red, digamos. No sé, en Antártida, por ejemplo, en general no cazan lobos marinos, ni focas, entonces comen peces y se alimentan más de peces y otro tipo de alimento. No sé, estas por ejemplo, como te comentaba, en Nueva Zelanda, que comen rayas, las de las Islas Malvinas, por ejemplo, se alimentan mucho de elefantes marinos, porque hay una colonia de elefantes marinos que es la más grande que hay, que está en las Islas Malvinas, por ejemplo. Varía completamente según donde vivan. ¿Se puede identificar una orca por sus manchas blancas o esto es algo que se repite entre ellas? Pregunta también de alguien que nos está escuchando. Esa es una muy buena pregunta. Sí, las orcas tienen... sus manchas son únicas e irrepetibles. Entonces, la gente que sabe mucho, como Jorge, Pablo o toda la gente que hace identificación en el sur, con buenas fotografías pueden identificarlas por sus manchas. No sé si ahí, porque ahí no voy a llegar a mostrarla con mail de acá atrás. Las orcas puntualmente tienen manchas particulares, como esta, por ejemplo, que está acá atrás, que se llama montura, ¿sí? O la pos ocular, generalmente es particular de cada miembro. Entonces, hay una forma de identificarlas teniendo una buena imagen de la montura, ¿sí? La aleta dorsal también nos puede dar una pauta porque generalmente las marcas o todo lo que tenga va sirviendo como identificación de un ejemplar, y la pos ocular también, ¿sí? Son específicas de cada miembro. Entonces, cuando se hace fotoidentificación, los que quieran, por ejemplo, pueden entrar y ver el catálogo que hay de Punta Norte. En Punta Norte, con buenas fotografías, están todas identificadas las orcas, menos las más chiquitas, obviamente, que de a poquito se va haciendo registro. Y con esos datos van a poder ver cada una de las orcas con su identificación. Se hace específicamente con eso. Después el sexo se va identificando con el correr de los años. En este caso, este es Mel, que es este mismo que está acá. Esta es una réplica que... Mar del Plata, porque si no ya me cruzaba a robártela. Tengo dos. Hay una persona Luciano, que es una persona que hace estas réplicas que son increíbles. Sí. Este es Mel, por ejemplo. Está identificado en base a las fotos que habían tomado, ¿sí? Y todos los registros que hay. Él tenía, bueno, por ejemplo, una infección muy grande en los ojos. Entonces, tiene muchas características que eran únicas de él, y lo mismo con todas las orcas, ¿no? Eso nos permite poder identificarlas. Por eso, por ejemplo, nosotros al ver las mejores fotos que tenemos
de las orcas de acá de la provincia de Buenos Aires, alguna que hemos podido ver, sabemos que por sus manchas, que es lo que vemos por fuera, sabemos que no es de las orcas del sur. Entonces siempre por eso decimos, cuando se ve una orca, en la medida que se tiene la posibilidad, como va a estar, generalmente está sumergida y solamente ves la aleta dorsal y por ahí su mancha, si se llega a poder sacar una buena foto, o por lo menos que se vea eso es una foto que nos puede servir muchísimo, por ejemplo. Buenísimo. Perfecto. Esa era. Es la última pregunta que tengo ahí para ver. Un poco a la ciencia ciudadana y al grupo Orcas de Buenos Aires. Quería preguntarte un poco sobre la gente, cómo interactúa, cómo, si además de eso de compartir, y vos sabés que, por ejemplo, viven en algún lugar y se agrupan o comparten, digamos, del grupo. No, en realidad el grupo interactúa solamente en el grupo de Facebook. No hemos tenido la posibilidad de hacer algo en particular. El grupo, como decía, hay mucha gente de muchos lugares, gente del sur, gente de acá de las distintas localidades. Interactuamos más que nada a través del grupo de Facebook. Quizá porque es la forma más rápida o más efectiva y como lo que buscamos es compartir información. Capaz que hay gente que pertenece a grupos de su ciudad, recibe información y la vuelca directamente ahí. Y después se va compartiendo, o la gente va compartiendo información en las mismas fotos. Esto que les contaba hoy, tuvimos la posibilidad de hacer 2 charlas con gente idónea, ¿sí? Como Laura, o como Juan Carlos, o como con Jorge. Y como esta gente también está en el grupo, muchas veces se comparte información en general, a veces se ha compartido de otros animales que andan en la costa y la gente quiere subirlo, decir, miren, vi esto, y gente que sabe, biólogos o que tiene más estudio, comparte su posición o dice qué tipo de animal es o no sé, distintas cuestiones que se van desasnando ahí en el grupo. Entonces está bueno por eso, porque es muy abierto. Y sobre las orcas lo mismo, vamos tirando información o documentales nuevos que salen o información, esto de estar al día, viste que por ahí en Instagram suben videos muy lindos y la gente va, y por más que no sea de orcas de Buenos Aires, yo siempre digo, lo importante es que hablemos del mundo orcas, ¿sí? Entonces, por más que no sean propiamente las de Buenos Aires, obviamente hace un par de días tuvimos la hermosa noticia de que tenemos una cría nueva en las orcas nuestras de Península. Entonces, obviamente esa información se comparte la felicidad, la alegría, el seguimiento de esa cría. Todos queremos ir viendo más adelante que sigan apareciendo fotos de ellos. Entonces, toda esa información se comparte. Ahora que hablamos de crías, alguien escribió que tenían presencia de un cachorro recién nacido en las costas de Río Negro. Sí, porque hasta Río Negro llega el grupo del sur. Y las orcas se quedaban en el lugar después de tener cría. Claro. Esa cría nueva nació hace muy poquito y justo el grupo se estaba desplazando. El lugar de Río Negro donde se lo vio está muy cerquita de Península, si se lo ve geográficamente, están ahí prácticamente pegados, y las orcas suelen cruzar y recorrer esa zona que es casi el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro, todo ese territorio pertenece o lo recorre el grupo que está en el sur, ¿sí? Que está en Península de Valdés. Y bueno, se vio ahí justamente a Conque, que es una de las orcas, una de las hembras de Península, se cree que es una cría de ella. Entonces, todo esto se está sabiendo ahora, ¿no? En días.
Como se consiguieron un par de fotos en la que se la ve muy pegada a Conque, se cree que es su cría, y es madre primeriza, sería la primer cría de ella. Así que bueno, es como son días de mucha expectativa. Hay, al cota alguien, 100 kilómetros entre Península y Bahía Rosas en línea recta. Bueno, así que bueno, es toda una celebración este nuevo cachorro. Después siempre hay un proceso que es muy lindo cuando ya el cachorro está un poquito más grande y ya porque toco madera, hay una alta mortalidad en cachorros de orcas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener un tiempo de espera y de ver que vaya todo bien, esperemos que sí, obviamente, tiramos toda la energía porque así sea, y después cuando ya es un poquito más grande, se le pone un nombre, sí, más allá del que tiene por catálogo, se le pone un nombre con las escuelas de pirámides normalmente se hace, así que bueno, es todo un proceso muy lindo, muy, muy comunitario. Buenísimo. Sí, re lindo. Y acá estoy leyendo una pregunta que pasaron, si hay estudios de seguimiento satelital. No. El estudio del estudio de seguimiento satelital que normalmente se utiliza, o se utilizaba en el mundo, que es con algún mapeo, que puede ser con un dardo que se inyecta con un seguimiento, en Argentina no se ha utilizado, ¿sí? Entonces no hay un seguimiento o mapeo de ese estilo. Sé que se ha utilizado, por ejemplo, en Canadá. Acá lo único que se ha hecho, por lo que yo sé, obviamente por Juan Carlos, ese tipo de estudio que es un poco invasivo, digamos, se hizo solamente para obtener muestras de ADN que, por ejemplo, confirmaron que Mel y otra de las orcas referentes, que era Bernardo, eran hermanos. Entonces se han hecho algunos estudios genéticos en las orcas de Patagonia, pero no más que eso. La realidad es que las orcas de Argentina se han investigado mucho desde tierra siempre, con las áreas naturales protegidas y todo lo que los guardafauna han obtenido. Juan Carlos siempre lo nombramos porque él vivió muchísimos años y con mucha pasión se dedicó a recabar información y hacer un estudio pionero que nadie había hecho en Argentina, o muy poquitos había hecho, y sin él ser científico consiguió muchísima información que sentó la base del estudio de las orcas de Argentina. Pero todo también, les recomiendo, si pueden, lean el libro de él, que se llama Orca Supremacía en el Mar, porque cuenta muchísimo, además de su historia, ¿sí? Ahora tienen la posibilidad de comprarlo digitalmente, hizo una reedición, y tiene mucha información muy buena, pero también denota mucho de todo lo que logró investigando a pulmón de él, ¿no? Y es una característica acá, ¿viste? Como todo a pulmón. No, la verdad que no hay tanto estudio financiado, como no lo hay de casi ningún animal argentino, o de muy pocos, pero de las orcas se sabe poco. Y al ser animales o fauna de mar, donde uno realmente no se la puede, por ejemplo, no sé, si vos querés estudiar pumas o otros animales, podés hacer un seguimiento terrestre, o no sé, muchas cosas, ¿no? Con las orcas y con la fauna marina no se puede, perdés muchos datos porque no las ves todo el tiempo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay... ¿Cómo? Cuando los siguen satelitalmente es cuando le pueden colocar algún tipo de transmisor. Claro, por eso decía... Para todo esto hay que interactuar con el animal, sedarlo, porque si no sería imposible colocarle algo. Entonces, no, por ahí lo que por ejemplo, las orcas que se han estudiado así, no se las seda, sino que se dispara un dardo que no le hace nada, pero clava un señuelo con el cual se hace el seguimiento, pero bueno, es tecnología que no se ha utilizado acá. En otras partes del mundo, como Canadá o Nueva Zelanda, también se han estudiado con sonar y se han identificado su lenguaje,
se identificó por distintos sonidos grupos familiares, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en las costas de Canadá, que son los que más de avanzada van, por ejemplo, cuando se identificó a Springer, que es el caso que Lau comentaba primero, por el cual se celebra el Día Mundial de las Orcas, a Springer se la identifica por sus sonidos. Por sus sonidos se llegó a saber que pertenecía a una de las familias y por eso se pudo hacer toda la reinserción de ella, digamos, pero por un alto nivel de estudio que tiene la zona sobre sus orcas, digamos. Nosotros acá no tenemos ese nivel, digamos, menos obviamente Orca de Buenos Aires, ¿no? O la zona de Buenos Aires, no sabemos prácticamente nada de ellas. Las que sí tenemos más estudiadas, por lo menos identificadas, que son las orcas de la Patagonia, no hay tanta mayor información que esa, digamos. Bien. Y aprovecho para decirles, si alguien quiere indagar un poco más, pueden seguir Orca Lab, L-A-B larga, que es esta gente de Canadá que con micrófonos a través de los sonidos está pasando el mundo vital. Ayer escuchamos que pasó el otro grupo, y bueno, y entonces están todo el tiempo investigando, escuchando los sonidos de las orcas en el mar. Tienen muchísima información, así que si quieren buscarlo y seguir esa cuenta, van a ver un montón de cosas muy interesantes. Sí, ahí veo que una persona comenta que el tema de los estudios satelitales no está muy desarrollado en nuestro país, no por falta de interés, sino porque son tecnologías y metodologías muy caras. Es un tema muy largo para debatir, pero yo creo que es una cuestión también de interés o de decisión política. Cuando se quiere investigar, se puede investigar, se consiguen los medios y se desarrolla. Da para mucha opinión. Yo creo que hay mucho desinterés. Muchas de nuestras cuestiones se van investigando también a medida que se llega a puntos críticos. No sé, especies en peligro de extinción o ya en estado muy, muy crítico y ahí el Estado despliega fondos y empieza a investigar, digamos. No sé, es muy debatible, ¿no? Pero es una opinión personal. No, bueno, de hecho, cuando vos buscás el estatus de las orcas en el mundo, no hay datos suficientes, siempre encontrás eso, o sea, como que sí sabemos que todo lo que afecta a las orcas, como diferentes otras especies en el mar, que tiene que ver con la contaminación, ya sea química, sonora, por medio de los plásticos, toda la basura que va a parar al mar. Mira, perdón, ahí Jorge tira un dato que es muy interesante. Hubo una muerte de orca por una infección al insertar un GPS disparado en el Atlántico Norte. Después de ese evento hay una moratoria en el uso de esa tecnología que no se ha levantado aún. O sea, es una técnica invasiva que no está tan bueno. Un dato que iba a tirar, por ejemplo, después voy a ver, no sé si está en internet, un documental que hicieron unos franceses hace poco, con filmaciones del 2019 en Punta Norte con dron. Por ejemplo, el dron es algo hermosísimo que hay ahora, que es poco invasivo y que nos está dando imágenes, por ejemplo, a los que tengan la suerte de ir a Península, en Punta Norte, en el canal de ataque, siempre fue fotografiado y observado desde tierra. Y desde que está el dron, se están teniendo imágenes de la técnica de caza, por ejemplo, de nuestras orcas y de sus movimientos, que son increíbles. El agua de Península es absolutamente transparente, entonces con un dron se puede ver el animal perfecto. Entonces, si buscan imágenes de dron del sur, también de las francas australes, de toda la fauna del sur, ¿no? Pero hablando propiamente de orcas, se está consiguiendo mucha información ahora muy, muy valiosa y muy buena, gracias a los drones, por ejemplo, ¿no? Por lo menos en el movimiento que hacen en la costa.
Exacto. Después Porque cuando los se drones, retiran mar adentro, ahí perdés, ¿no? las imágenes de los drones son increíbles, increíbles. Espectacular, espectacular. Hay un par de locos apasionados por las orcas que pueden buscarlo, Maxi Jonás y varios que son terribles fotógrafos que están metiéndose, o hace un tiempo ya, ¿no? En el mundo del dron y están consiguiendo imágenes, no tienen desperdicio, no tienen desperdicio. Si pueden, búsquenlos, están en todas las redes, en Facebook, Instagram, o pueden ver en YouTube también. Me acuerdo la última vez que estuve en el norte, que fue en el 2010, fuimos con Pablo Meyer, y ahí fue donde conocí a Jorge Casenave, y también había gente que estaba con los drones, se estaban probando, y bueno, pues en ese lugar, que es el lugar por excelencia para ir a esperar a que aparezcan las orcas, porque tienen la colonia de lobos, como contaba Nico, ahí muy cerca, donde pueden pararse para intentar atraparlas. Van personas de todo el mundo a fotografiar esas apariciones que son espectaculares. Así que ahí ves un desfile de cámaras, de drones. Sí. Yo en la última temporada, bueno, ellos lo comentan siempre, yo en la última temporada que estuve, que fue 2019, estuve con japoneses, con unos amigos que me hice ahí de España, gente de todo el mundo. Gente de todo el mundo viene a ver nuestras orcas. Todos los que hacen documentales vienen y están mucho tiempo y piden hasta con 2 años de anticipación turnos para poder ir a hacer observaciones en el canal de ataque. Es un grupo fantástico el que está acá en el sur. Vi por ahí un comentario que sí, que dice que nuestro sistema científico está bastante menospreciado. Yo lo que dije, a lo que me refiero es a la falta de fondos por parte del Estado. Nuestros científicos por ejemplo, es una problemática muy recurrente también en las áreas naturales protegidas. Nuestros guardafauna dejan todo ahí. Tenemos nuestro recurso humano, digamos, la gente nuestra que estudia y que trabaja, es increíble y da el 1000%. Gente como Juan Carlos, que se ha dedicado a investigar sin obtener fondos. Juan Carlos fue a dar charlas a muchos lugares del mundo financiadas por otras personas, digamos. Desde acá nunca hubo. Juan Carlos ahora tiene un libro increíble que lo hizo en formato digital por no tener fondos para hacer el libro, digamos, ¿entendés? A esas cuestiones me refería yo particularmente. El valor humano nuestro, el recurso humano argentino es increíble. Tenemos de todo. Así que, más que nada, no estoy polemizando, no estoy apoyando el comentario de esta persona que puso sobre nuestro valor científico. Bien. No sé si ustedes llegan ahí a leer. A mí no me corre esto, porque lo tengo que ir viendo, pero... No, una pregunta que decía si hay actualmente algún proyecto para la construcción de una base de rescate y conservación de fauna marina sin tener que recurrir a Mundo Marino. Yo creo que algo había, la verdad que estoy en deuda, no te podría responder ya. En otro grupo sé que algo se estaba ahí como gestando, que de hecho no sé si no salió en un boletín oficial o algo ahora, hace poquitito, estoy hablando de hace unos 10 días, pero no te puedo responder exactamente cómo es el proyecto y qué es lo que busca, digamos. La realidad es que se sigue dependiendo en muchas cuestiones de esas, digamos, organizaciones, como Aquarium o Mundo Marino, para muchas cosas. Después hay muchas organizaciones también a puro pulmón, como acá tenemos en Mar del Plata, trabajan con los lobos marinos, ahí brindándole apoyo, cortando sunchos, limpiando la reserva, todo a pulmón, lo que hace la fundación, digamos. Sí. Seguimos dependiendo de eso todavía. Hay una red
varamientos, de gente que está, de biólogos y veterinarios que forman parte de una red de varamiento que lo que hacen es, cuando reciben información de algún animal en la playa varado, bueno, pueden indicar qué hacer, no se pueden acercar al lugar y se pueden acercar, digamos, son los que pueden dirigir alguna técnica para devolver el animal al mar. Pero sí, en el caso de otros animales más chicos, evidentemente, si el estado del animal, yo supongo, ¿no? Si es un estado crítico, seguramente sí, se recurre a llevarlo a la fundación, pero no, muchas veces ni siquiera requiere que la gente intervenga, porque a lo mejor muchas veces son, no sé, no hablando de un cetáceo, ¿no? Un elefante marino, una foca que aparezca en la costa, a lo mejor está apareciendo porque se está acercando a descansar, no por eso quiere decir que esté enfermo. Y en cuanto a los cetáceos, una ballena, cualquier tipo de ballena, un delfín, lo primero que hay que hacer en realidad es tratar de devolverlo al mar. Sería eso, me parece que a eso es lo que apunta esta red, de intentar de que la gente ayude a que intervengan las personas que tienen conocimiento y puedan devolver este animal al mar. De hecho, uno de los primeros que empezó a dar cursos sobre rescate de cetáceos varados vivos fue Juan Carlos, y en una de mis tantas viajes también hice el curso con él, y bueno, lo que se es esto, ¿no? De devolver, porque el animal está vivo, obviamente, y devolverlo al mar. Y la verdad que yo no le encontraría la opción de llevarlo a una pileta, pero bueno, no, hoy por hoy no se realiza. Hubo casos, lamentablemente tuvimos varios casos en la provincia de Buenos Aires últimamente, de hecho uno muy grande, que fue hace un par de años en las costas de Mar Chiquita, que hubo 7 varamientos con una muerte de un macho, y ahí se desplegó toda una red donde sí participaron esas fundaciones, pero también participó prefectura, bomberos, guardavidas, todo el pueblo que salió y se fue ahí a ayudar y se devolvió a todos al mar. Lo mismo acá en Mar del Plata, hubo varamientos de orcas ahí muy, muy seguido con eso, hubo de ballena. La realidad es que cuando llegan salvo estos que son así muy particulares, en general, los 2 o 3 que hubo, por ejemplo, un cachalote hace no mucho, que falleció en la costa, que se cree que estaba bastante enfermo, hubo una franca austral que también falleció en Mar del Plata, que la cual se logró volver a meter al mar y volvió a encallar 2 veces hasta que murió. Pero bueno, no se está haciendo mucho. Ya te digo, esto es muy nuevo, la posibilidad de crear este ente, digamos, para rescate. En los próximos días seguramente haya novedades. Si quieren, yo ahora voy a hablar con unas personas que estamos ahí viendo. Por ahí si sale algo, vamos a subir info a Orcas de Buenos Aires, como para que todos puedan ahí investigar. Bien, buenísimo. Y hay otra pregunta de Alma. ¿Cuánto puede llegar a vivir una orca? Qué linda. Creo que me enamoré de Alma. Sí. Y bueno, mirá, una orca, de lo que se sabe, de las investigaciones, de las observaciones, en libertad, las hembras son más longevas, o sea, viven más años que los machos, y pueden llegar a vivir hasta unos 80 años, y los machos un poco menos, alrededor de unos 50 años en libertad. Así que sería alrededor de
80 y de 50 años que pueden vivir en libertad. Ujú. Y dato no menor, en cautiverio esa vida se puede reducir muchísimo, a menos de 40 años, seguramente. Seguro, incluso la cantidad de crías que mueren a los días de haber nacido cuando se realiza mucha inseminación artificial, y las crías no sobreviven claramente a los primeros días en los acuarios. Así que también es muy importante esto, ¿no? De concientizar que no son buenos lugares para ir, porque no aprenden sobre la vida de estos animales. La verdad que aprendemos mucho más viendo videos, leyendo un libro para conocer cómo es el cuerpo de un animal, para conocer su comportamiento. Podemos investigar un montón. Ojalá todo el mundo tuviera la posibilidad de viajar y en la naturaleza, ¿no? Pero si no puede ser este el caso, tenemos un montón de material donde podemos investigar, y la verdad que no hace falta recurrir a un acuario para verlos, porque realmente no estamos viendo la naturaleza del animal, estamos viendo el cuerpo de un animal que se está comportando en el lugar donde está, que es una pileta. Exacto. Sí, yo creo que miren, lo mejor que les puede pasar, yo ya de joven, más adulto, fui por primera vez a verlas a Península. Y es preferible ahorrar mucho tiempo y poder en algún momento hacer ese viaje y verlas en libertad y en su magnificencia en la naturaleza. El cautiverio de ninguna especie educa, eso es una mentira absoluta. Rechazo fervientemente el cautiverio de cualquier animal, es una posición particular, obviamente. En el grupo coincidimos, Orcas de Buenos Aires, es algo que coincidimos todos. Investiguen, véanlas, o sea, tenés miles de formas de estudiarlas, de comprenderlas, y juntar ganas para... Nosotros que estamos en Argentina, no es tan lejos ir ahí, o quizás un día en la costa tenés la suerte de verlas, como mucha gente que comparte en el grupo. Algo que no quería dejar pasar con respecto al grupo y a Orcas de Buenos Aires y a esto de las orcas como predador tope y todo lo que hablamos de la salud, ¿sí? De lo que nos muestran. Nosotros ahora actualmente en el grupo, por ahí van a ver que yo muchas veces compartimos sobre la problemática que tenemos ahora en las costas de Buenos Aires en cuanto al petróleo. Entonces no quería dejarlo pasar, aunque no es un tema particular para hablar, pero sí el rechazo profundo por las petroleras en las costas de la provincia de Buenos Aires. Se está buscando petróleo, por ejemplo, con bombas sísmicas, que las bombas sísmicas lo que provocan es aturdimiento y malestar en nuestra fauna y muerte. No está investigado científicamente, pero sabemos que muchas de las grandes muertes y varamientos que hemos tenido últimamente provienen de la exploración petrolífera. Entonces, creo que no hay que dejarlo pasar. Estamos hablando de orcas y de nuestro mar, y no queremos petróleo en el mar de toda Argentina, en el mundo no lo queremos. Pero ahora estamos hablando particularmente de Mar del Plata y la exploración frente a Mar del Plata, entonces no queremos eso. Si a los que tengan ganas de investigar un poco más, hay muchos grupos que están investigando y que están trabajando sobre esta problemática en la ciudad. Nosotros en el grupo tenemos varias publicaciones, y si no pueden buscar Ecos de Mar, otros grupos que están investigando y luchando contra esto. Así que bueno, no quería dejarlo pasar. Está genial, no porque yo eso. te iba a preguntar sobre eso, pero sobre el final, digamos, ¿no? Porque si bien no está relacionado directamente con las orcas, es el ecosistema donde las orcas viven, ¿no? Y si nosotros sabemos que alterando el ecosistema, indirectamente vamos a afectar también a todos los seres vivos que lo habitan, ¿no?
Y justamente mi pregunta era si había qué tipo de aceptación había a nivel comunidad con respecto a esos proyectos, porque casualmente yo había estado viendo a través de internet algunas de las exposiciones de la audiencia pública que se realizó respecto de esos proyectos hidrocarburíferos en la costa atlántica. Y bueno, así que genial, porque yo te lo iba a preguntar, así que vos ya lo contestaste, evidentemente sí. No hay aceptación social. No, hay rechazo absoluto, silencio de los medios y complicidad, obviamente, por intereses económicos, y no más que eso, digamos. La lucha siempre viene del pueblo. Si nosotros no nos manifestamos y nos oponemos a eso, no sale a la luz directamente. Poco se habla sobre eso. Y es algo muy grave, muy, muy grave. Igual lo que me pareció muy bueno es que había hubo bastante participación de gente en esas audiencias expresándose, expresando su opinión, habiendo investigado, bueno, así que bueno, me parece, por lo menos como punto de partida, algo importante, ¿no? Que de acá en más todos esos proyectos, ese y otros tantos que afectan de una manera drástica a los ecosistemas, bueno, sean sometidos a la opinión de las comunidades, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Es la idea, es visibilizar la problemática y que podamos también nosotros decidir que no queremos que nos pongan petróleo en el mar. Perdón, pero justo estaba viendo ahí, había un comentario. A ver. Yo no quiero tocar mucho. Se ven muy chiquititos acá. Buenas tardes, los estamos viendo desde Neuquén con Joaquín de 10 años, que viene investigando de orcas desde los 5. Muy interesante. Qué bueno el tema del cautiverio, hay muchos videos, pero de otros países. Bueno, igual que Alma, Joaquín, te mandamos un saludo muy grande. Seguí investigando, hay mucho para ver y para aprender, y yo creo que esos niños son el futuro realmente. Buenísimo que estén ahí, que los estén acompañando, y no sé, todos los que quieran sumarse, yo me comprometo como Nicolás, todos los que quieran sumarse al grupo de orcas o a mis redes, no sé, que me consulten y quieran info, todo esto mismo que estoy hablando y todo lo que yo pueda brindarle. Los que me conocen saben que yo soy un loco por esto, así que todo lo que me quieran preguntar o consultar o material que les pueda pasar, yo se los paso sin ningún problema, no es molestia, pueden escribirme, ningún problema, compartimos todo. Perfecto, genial. Yo quiero aprovechar hablando un poco sobre el cautiverio de las orcas, del resto de los animales que estamos acostumbrados a ver en cautiverio en general, y también para los chicos que su primer contacto es con un animal en cautiverio, y lo que queremos es transmitirle esto a los padres, ¿no? Que no nada. Hay un libro muy bueno que habla sobre los animales a través de su mirada, y es voy a mostrar acá, un amigo mío, tras las rejas, si lo pueden ver ahí, y si bien tiene un monito en su tapa, también en la parte de atrás tiene una leona, y adentro van a encontrar información sobre también, porque estaba justo leyendo la pregunta de Joaquín, que habla también de el mundo marino y de por qué estaba la orca ahí. Las orcas desde hace años que se empezaron las personas a interactuar en el mar, se dieron cuenta que eran animales curiosos, que se acercaban a las personas y empezaron a tratar de capturarlas
tuvieron éxito al capturar a la primera orca y colocarla en un oceanario. Y luego se empezó esto a diseminar un poco por el mundo, llegó a Argentina, donde lograron capturar en aquel momento 3 orcas, de las cuales 2, una murió en el traslado, la otra murió dentro de una pileta, chocándose literalmente contra la pared de esa pileta y muriendo ahí. Y Yamen, que es la orca que encontramos, que vemos actualmente en el marino, es la que todavía sobrevive. El día que pase a otro plano, como decimos siempre, porque ese va a ser el día que va a encontrar su libertad. Para la gente, como que están contando, que quiere conocer a estos animales, muchas veces desde la ignorancia cree que yendo a estos lugares puede aprender, y muchas veces la fascinación también por ver al animal. Por ejemplo, poner como que lo hacen adrede, esto de ir a un acuario, porque a lo mejor lo hacen de buena fe, ¿no? Queriendo ver un animal, pero muchas veces pasa por la desinformación. Entonces, lo que está detrás de todo esto es el dinero que gana el dueño del acuario, porque convoca un montón de gente, y no solamente no están enseñando nada sobre el animal, sino que nos están mostrando algo que no es el animal en libertad. Estamos viendo un animal que está haciendo pruebas de circo, que los hacen saltar. En una época han hecho pasar delfines por aros con fuego, o sea, los someten a un nivel de estrés que realmente no tiene por qué ser. Que no digo que no vivan situaciones de estrés en la naturaleza, sí viven muchas situaciones de estrés en la naturaleza, pero la diferencia y la ventaja que tienen es que pueden escaparse, que pueden tomar decisiones y encontrar un camino para salir de esa situación de estrés. En cambio, dentro de una pileta no lo pueden hacer y están sometidos a hacer esas cosas, porque si no, por ejemplo, no comen. Por otro lado, se la pasan recibiendo medicina, porque los animales en una situación de confinamiento se estresan, se deprimen y empiezan a darles antibióticos, medicamentos contra los hongos, entonces empiezan a consumir un pescado congelado lleno de medicamentos, que en la naturaleza no sucede. Lo mismo que si una persona se encierra en una habitación y le dice que vas a pasar el resto de tu vida acá, y para sostenerlo, porque se va a poner mal, le empezamos a dar todos los días un plato de fideos con antibióticos. Y así va a pasar el resto de su vida. Como que ponemos un poco de dimensión de lo que es, ¿no? Porque no es una cuestión de que, ay, bueno, pero sobrevive, o pueden tener pero no vemos todo el trasfondo de esta situación, porque las crías no sobreviven, porque se mueren, porque entre ellos, entre los animales, y hay varias orcas en una pileta, se pelean, porque es natural que se peleen, que no coincidan, y se empiezan a agredir, y en lugar de poder escapar, como pasaría en la naturaleza, ahí adentro están destinadas a por ahí matarse o herirse, como se han visto casos de heridas, de otras que han muerto, y bueno, que no está para nada bien. Es necesario que se sepa que para que la gente deje de ir a estos lugares creyendo que está haciendo algo bien, ¿no? Más de todo lo malo que pasa ahí, y que realmente lo único que se hace con todo esto es aportar más dinero a una empresa. A una empresa sí, que por ahí. No absolutamente nada de la vida de otro ser vivo. Él, yendo específicamente a la pregunta de él,
por qué esa orca está ahí, y la verdad que está por la codicia del ser humano únicamente. No fue un rescate tampoco, como dice la empresa, o sea, fue una captura intencional para poder meterla dentro del oceanario y generar ese lucro, y está ahí únicamente por eso. Gracias a Dios, posterior a eso, las leyes argentinas prohíben el cautiverio o tomar animales para cautiverio, porque no era solo eso, también había, por ejemplo, empresas que querían venir desde China a otros lugares a capturar otro tipo de delfines y llevarlos para oceanarios en otras partes. Eso se prohibió gracias a una legislación y a trabajo de mucha gente ambientalista que trabajó para que eso no suceda. Entonces, que no sucede en otros países. Por ejemplo, en Uruguay hay una cota de caza, por ejemplo, de lobos marinos para poder vender para cautiverio, hoy en día. Entonces, que parece muy retrógrado, ¿no? Es muy retrógrado, pero siguen comercializando, capturando animales para cautiverio. Por suerte acá no está esa posibilidad, pero bueno, nos quedó Cayamén o Yamén ahí en mundo marino. ¿Qué es esto que dice Lau? Es una situación absolutamente triste y que no educa. Eso está clarísimo, no educa. Si querés saber sobre orcas o sobre cualquier animal, no es necesario que los vayas a ver encerrado a ningún lugar. Hay un comentario que siempre escuché por ahí que decían los niños o la gente ama a los dinosaurios y no por eso necesita ir a verlos a algún lugar, estudia, aprende de ellos. Ya me veo que lanzan un Jurassic Park en serio y me tengo que guardar lo que estoy diciendo, pero uno no necesita ir a ver para aprender o para querer sobre algo. O podés buscar el día de mañana ir a verlos en su hábitat natural y aprender realmente de ellos. Bueno, vos mencionaste los museos, ¿no? Que no los habíamos mencionado nosotros, pero también son un buen lugar para visitar si uno quiere aprender, ¿no? Sobre algún tema, bueno, en el caso de sería de algún museo de ciencias naturales, ¿no? Exactamente. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, vos dijiste algo. No, la verdad que me encantó la charla. Aprendí un montón de cosas, porque si bien soy naturalista de alma, no es mi especialidad, entonces tuve que investigar también. Eso también es algo lindo, porque cuando uno se interesa por algo, lo primero que hace es investigar, ¿no? Y bueno, y después también investiga por su cuenta y habla con gente que sabe mucho sobre ese tema, y bueno, y ahí ya se nutre de un montón de cosas, ¿no? Y aprende. Así que yo por mi parte, no tengo más nada que preguntar, y todas las preguntas que se fueron mandando las fuimos pasando, así que nada, agradecerle a Nicolás nada más todo este tiempo que nos dedicó, y bueno, y todo lo que nos contó. Me quedé fascinada con la historia del buzo, todavía la estoy pensando, me lo imagino al buzo y a la orca trayéndole la raya, así que bueno, me encantó. Te agradezco un montón, Nicolás. Gracias, la verdad que gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer hablar de orcas. Lau lo sabe porque hemos compartido otros espacios. Gracias a los que acompañaron ahí, que preguntaron. Ahí veo a Sirgero saludando, a Ale. Pablo, beso grande para Pablo y para Vero. Gracias a todos los que andan por ahí. Yo quiero solamente destacar que en Argentina, por suerte, nosotros decimos una familia, un pod de orcas, en el cual se comparte mucho y todo lo que se sabe se comparte de una forma muy linda, muy humilde, como Juan Carlos, como Jorge, como toda la gente que yo considero que son los que saben de este tema. Ellos comparten muchísimo, así que a todos los que les interese saber, conéctense a las redes, que ahí estamos todos a pleno compartiendo todo el tiempo. Busquen, si quieren después se los pasamos específicamente, pero estos documentales que hablábamos, el libro de Juan Carlos, hay mucho
para ver, para investigar, y conectándose con esta gente van a poder aprender mucho más. Así que bueno, invitarlos a eso, a bucear el mundo de las orcas. Hasta que podamos volver a visitar algún lugar y poder observarlas desde la costa. En algún momento vamos a sacar una charla acá en Mar del Plata con Juan Carlos, la tenemos ahí, o cuando podamos hacer presencialidad, vamos a armar algo y los que estén en la zona o cerca que se acerquen, vamos a meter algo acá. Buenísimo. Bueno, Nico, muchísimas gracias por prenderte a la locura y a querer brindar toda esta información. Los invito otra vez a que se unan, o se acerquen al grupo de Facebook de Orcas de Buenos Aires para que puedan ver todo esto que dice Nico, que es a diario. Así que bueno, no me queda más que agradecer a la gente, a los conocidos, a los amigos, a los que no nos conocen de todo, pero que hoy a través de las orcas, que es lo que nos mueve, y para celebrar este gran día, se acercaron a mí para escucharnos. Así que, nada. Como diría Juan Carlos, abrazo orca para todos. Las orcas, a todo el mundo, muchísimas gracias.